Muy buenos días. Gracias a la presencia de los colegas miembros de la Bicameral de Investigación sobre el tema del lavado de dinero y delitos conexos. Comisión bicameral conformada de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y la ley reglamentaria correspondiente, ¿verdad? Estamos avanzando en el sentido estamos recibiendo todos los pedidos de informes que han sido solicitados por varios de los colegas. Tenemos un archivo bastante completo ahora de pedidos de informes que la comisión misma ha solicitado a diferentes instituciones. En estos últimos días hemos recibido también los informes de inteligencia financiera que hemos procedido ahora a entregar a todos los miembros con los resguardos de seguridad correspondientes, ¿verdad? Esos informes, todos estos informes, algunos de acceso, como dije, de fuentes abiertas y otras como estas que hoy estamos entregando a los otros colegas de la comisión, son de fuentes reservadas y deberá tener, vamos a decir, las restricciones propias que la ley impone sobre estos archivos, ¿verdad? De todas maneras, justamente la disponibilidad a todos los miembros debe garantizarse y los funcionarios que están adscriptos a la comisión están en el trabajo de la redacción a partir de los diferentes documentos a que se acceden. Estimo que en 2 semanas aproximadamente vamos a tener un borrador inicial del documento final que será puesta a consideración de cada uno de los colegas de la comisión para las opiniones correspondientes, ¿verdad? Vuelvo a reitero de que en ese informe serán puestos única y exclusivamente lo que puede ser refrendado con un anexo documental. No serán expuestos puntos de vista o vamos a decir opiniones sobre algo. Lo único que también será como una cuestión documental, asumida como una cuestión documental, serán las comparecencias correspondientes de todas las personas que han sido invitadas y que todavía están pendientes de ser invitadas. Adelanto que estamos a la espera de algunos documentos, especialmente en el área de narcotráfico, fundamentalmente para que podamos tomar iniciativa de otras invitaciones con respecto al manejo de los recursos que habrían ocurrido en relación a personas u organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Por lo demás, en el ámbito del contrabando, en el ámbito de corrupción a gran escala, el tema de la vulnerabilidades institucionales, etcétera, están en proceso de redacción de todos estos documentos. Habiendo hecho esta introducción y salvo que haya una pregunta en general sobre este punto, colega, ¿no? Bueno, entonces pasamos a la comparecencia con nuestro invitado, a quien agradecemos su presencia el día de hoy, el señor Pedro Loblein. ¿Pronuncio bien su apellido, don Pedro? ¿Verdad? Don Pedro Loblein, que es titular del INCOP y creo que esto resulta muy relevante. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo hemos visto, sin generalizar, cómo casas de cambio actúan en los procedimientos de lavado de dinero, bancos y financieras operan con o captan recursos de estos ilícitos, lavan el dinero o son partes del engranaje del lavado de dinero. Reitero, no generalizo, reitero y dejo en claridad esto, y ahora estamos ante una situación muy particular porque estamos hablando del sistema cooperativo. Por eso lo invitamos al titular del INCOP, porque la intervención en la cooperativa San Cristóbal ha develado aristas muy llamativas y es un caso muy emblemático para que incluyamos al sistema cooperativo dentro de lo que son, vamos a decir, los indicios de que el lavado de dinero también ha inficionado al sistema en alguna institución, cuando menos, ¿verdad? En alguna de sus instituciones, cuando menos, y lo que tiene que servir esto es para que podamos ver
qué iniciativas legislativas, qué iniciativas presupuestarias, qué iniciativas de remisión a la Fiscalía pudieran hacerse para que corrijamos esta situación y podamos pensar en instituciones sólidas y fuertes de tal manera a que podamos ir corrigiendo un poco este problema del lavado de dinero. Don Pedro Loblen, muchas gracias por venir, muchas gracias a sus acompañantes, a sus asesores, ¿verdad? Y bueno, voy a iniciar un poco con una cuestión que siempre lo hacemos, ¿verdad? Cuando vienen representantes institucionales. Don Pedro, en primer lugar, queremos saber y que nos exponga un poco y se tome el tiempo que usted crea conveniente con respecto al papel institucional que INCOP debe cumplir con respecto a las cooperativas, con respecto a los controles y de ahí en más también avanzar hacia las vulnerabilidades que se tienen, cuál es el rol institucional, el rol misional, cómo se hacen las evaluaciones, cómo se hacen los controles rutinarios de las cooperativas. ¿Existe una oficina o un departamento que haga la evaluación de riesgo de lavado de dinero o no? Entonces, todas esas preguntas un poco que es el marco institucional en el cual se desempeña INCOP en relación, lógicamente vinculado al sistema de control y en particular orientado al riesgo de lavado de dinero. Adelante. Muy buenos días, senador. Muchas gracias por la invitación. También al senador Fanafara, al diputado Bachi Núñez, gracias por permitirnos venir y exponer un poco, y me acompaña el director de asesoría jurídica, el abogado Luis Cuevas, y la directora de supervisión y fiscalización del INCOP, la licenciada Pilar Falcón, para cualquier duda que existiera al respecto. Bueno, el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, creado por ley 2157 en el 2003, su función y misión principal es la de regular y controlar a las cooperativas del Paraguay y hacia todas las cooperativas de distintos tipos. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito, tenemos cooperativas de producción de más tipos. En total, conforme al último registro, hay 650 cooperativas que representa casi 1.930.000 socios en las cooperativas. Un total en este momento se está llegando a 42 billones de guaraníes el activo total de las cooperativas, divididas en 22 billones de guaraníes en la cooperativa de ahorro y crédito y 18 billones de guaraníes la cooperativa de producción. Y después están las pequeñas cooperativas de más tipo, que son de servicio, de vivienda, de trabajo, que es la parte más, digamos, pequeña del sector cooperativo. Dentro de la misión fundamental, que es la del controlar y regular las resoluciones del INCOP, nosotros tenemos separado en este momento marco general de regulación que regula a las cooperativas de ahorro y crédito, un marco general de regulación a producción, además tipo y centrales federaciones. O sea, emitimos resoluciones que son de carácter obligatorio para las cooperativas. Dentro de la Dirección de Supervisión y Fiscalización hay un un departamento que es el Departamento de Control de Lavado, que es asignado específicamente en el área de CEPRELAP, control de lavado de activos y todo lo que para prevenir el riesgo de lavado de dinero dentro del sector cooperativo. Es un departamento dentro de la Dirección de Supervisión y Fiscalización. El mecanismo de control que tenemos nosotros dentro del INCOP es el área de supervisión, que a partir de las herramientas, de las informaciones que cargan las cooperativas, tenemos una herramienta que se llama alerta temprana y de análisis de riesgo, que va
dando los indicadores de gestión desde el punto de vista patrimonial, de activos, toda la parte del balance. Y dentro de eso también el departamento del área de supervisión es la que está controlando, verificando y dando las alertas si es que una cooperativa, cómo van con los indicadores, si van mejorando, si hay un riesgo, una alerta. Por eso se dice alerta temprana, es como el semáforo. Una cooperativa conforme a los indicadores tiene un verde que sí que está bien, amarillo una tendencia a riesgo y rojo ya cuando la alerta nos indica de que hay que ir a hacer un control de la fiscalización in situ. O sea, el trabajo que hacemos desde la oficina, el controlar, conocido como extra situ, después vamos a partir de ahí el control, la fiscalización en las cooperativas, ¿verdad? Dentro de esa, tenemos que, como estaba diciendo, nosotros hay 55, las cooperativas las dividimos, Nicolás separó por tipos de cooperativas conforme al nivel de activos. Las cooperativas más grandes, consideradas cooperativas tipo A, son aquellas que tienen más de 50 millones de activos. Las cooperativas tipo B van de 5 hasta 50 millones y las cooperativas tipo C, las pequeñas, menos de 5 millones de guaraníes en activo. Tenemos en este momento 55 cooperativas de ahorro y crédito tipo A, o sea, con más de 50 millones de guaraníes de activo. Tenemos 24 cooperativas de producción tipo A, que nos da entonces un total de 79 cooperativas tipo A, que representa más del 95% del total de activo del sector, que es nuestro centro principal para que tenemos que estar encima para el control. O sea, son 75 cooperativas grandes. Dentro de las cooperativas de más tipos, digamos, se bajó el nivel porque no hay cooperativas muy grandes, entonces tipo A lo consideramos a partir de 10 millones de guaraníes de activo. Son las cooperativas de salud, de trabajo, y eso ahí ya tenemos 3 cooperativas tipo A, en demás tipos, ¿verdad? Pero nos centramos, digamos, aquello de mayor riesgo, que son los volúmenes de activos de las cooperativas tipo A, centrado en ahorro y crédito y producción. Sabemos muy bien lo que representa tanto dentro del sistema financiero las cooperativas de ahorro y crédito, el volumen que maneja en este momento conforme a los datos que nosotros tenemos representa el 18% del total en función al activo del sistema financiero nacional está en las cooperativas de ahorro y crédito, el 18%. Y 13, casi 14%, si analizamos desde el punto de vista de la cartera de ahorro, un poco más del 13,6% del sistema financiero de la cartera de ahorro del sistema financiero nacional está en las cooperativas. Y si lo analizamos desde el punto de vista de la cartera de crédito, es 16,6% de la cartera de crédito del sistema financiero nacional están en los créditos en las cooperativas. Entonces, si uno lo analiza desde ese punto de vista, realmente es una responsabilidad muy grande controlar, regular todo ese sistema, ¿verdad? Dentro de estos 20 años que va a cumplir en julio del 2023, 20 años va a cumplir el INCOP, eso empezó a funcionar en el 2004 realmente. Se fue, digamos, desarrollando los mecanismos de regulación y de control. Si vamos dentro de lo que es CEPRELAB, la primera resolución en el 2012, era la primera resolución emanada por CEPRELAB. Nosotros, desde el punto de vista de CEPRELAB, el INCOP es un supervisor. El regulador es CEPRELAB, ellos emiten las resoluciones, nosotros somos organismos de supervisión, la que tenemos que hacer el control para el cumplimiento de las resoluciones y toda la ley emitida a partir de CEPRELAB. Son el organismo regulador, nosotros somos el organismo supervisor dentro de lo que es lavado de activos y prevención del terrorismo.
Bueno, dentro de esa, a partir del 2012 se sacaron resoluciones de cumplimiento para las cooperativas. La última resolución, la 156, fue del 2020. Es la última resolución ganada por CEPRELAB, que hubo varias modificaciones dentro de lo que es y orientada ya, y a partir de este año estamos aplicando el tema de el control de lavado de dinero basado en riesgo. Estamos implementando las herramientas de control, o sea, a partir de este año en tema de CEPRELAB, basado en riesgo, o sea, es muy nuevo dentro del sistema. Para identificar, vamos a hablar desde el punto de vista, como le dije, nosotros tenemos el control, hacemos lo que es la supervisión, verificar a partir de los documentos, todo se basa desde lo financiero de las cooperativas. Si uno va a detectar algo desde el punto de vista documental, sí o sí hay que ir en una fiscalización en la cooperativa, y ahí un poco la capacidad técnica, todo eso es lo que limita la cantidad de cooperativas que se pueden ir a fiscalizar cada año. O sea, tenemos recursos humanos bastante limitados en cantidad de técnicos para ir a fiscalizar in situ, digamos, en las cooperativas. Bueno, dentro de eso, no sé si resumimos más o menos lo que habías planteado, senador. Sí, don Pedro, querría preguntarte un poco, justamente, a ver, en primer lugar, y creo que está aquí la directora, que las alertas tempranas a que hace referencia, ¿verdad? A ver, en estos últimos, no sé, ¿hace cuánto tiempo está usted al frente, presidente? Yo asumí en enero del 2020. En enero del 2020. Es decir, la pregunta sería, ¿cuántas alertas tempranas tuvieron desde ese entonces, verdad? Y cuántas de ellas requirieron de una fiscalización. En segundo lugar, ¿hay una fiscalización solamente en relación a análisis de riesgo o hay una fiscalización in situ rutinaria, vamos a decir, cíclica, anual, etcétera? Y entonces, ¿cuántas se hicieron en esto desde que usted asumió y cuáles fueron los resultados de esas evaluaciones? Bueno, precisarle los números de cuántas alertas, digamos, no lo tengo así en mente, pero sí hubieron, y vamos a las cooperativas tipo A y tipo B principalmente, y B lo clasificamos nosotros en B más pequeña y B más grande. B de 5 a 30.000 millones tiene un nivel de exigencia de activo, de 30.000 millones a 50.000 millones otros niveles de activo. Hubieron varias alertas y nosotros tenemos con la dirección, hacemos los planes de fiscalización no necesariamente en función a la alerta, o sea, se planifica las fiscalizaciones, vamos a fiscalizar tantas cooperativas en este trimestre, eso se presenta al Consejo, el Consejo aprueba y se va a hacer las fiscalizaciones. Tuvimos un inconveniente muy grave porque vino la pandemia en marzo y hasta julio de este año prácticamente no se pudieron ir los técnicos a fiscalizar. Todo el trabajo que se hizo es desde oficinas, digamos, y empezamos a sacar resoluciones. Cuando veíamos alertas rojas, alertas amarilla o roja, entonces sacábamos resoluciones de planes de acción o medidas correctivas sin necesidad de ir, o sea, como entonces en este momento se aplica eso. Cuando nosotros vemos, eso no se aplicaba antes, cuando vemos alertas, nos llama la atención, hay un aumento en la morosidad, hay una disminución del patrimonio, hay una disminución de la liquidez, riesgo de liquidez, de iliquidez en este caso, porque cuando hay exceso de liquidez también es un problema. O sea, distintos variables que nos dan la alerta, entonces sacamos resoluciones aplicando medidas, planes de acción que van desde 30 hasta 180 días y después, llegado el momento, se va a fiscalizar. En lo que va del año tenemos 23 cooperativas fiscalizadas. En lo que va del año tenemos intervenciones
Sí. A partir de que se empezó nuevamente con la posibilidad de ir en el campo, en el 2021, y se hizo 23 fiscalizaciones in situ. Y en lo que va del año tenemos 20 fiscalizaciones. Intervenciones, este año tenemos 3 intervenciones. El año pasado tuvimos, creo que 3, 4 intervenciones también. Entonces, las fiscalizaciones, ahí siempre es importante. La fiscalización es algo rutinario en donde las cooperativas no tienen que tener miedo de la fiscalización. De repente acá dice, el INCOP va a fiscalizar. No, estamos cumpliendo nuestro trabajo. No debería hacer ninguna alerta, nada, cuando hay fiscalizaciones. Y las fiscalizaciones son, reitero, en 3 casos, digamos, de fiscalización. Uno, dentro del plan que se hace, la calendarización, vamos a fiscalizar esta cooperativa, ya fue tantos años que no se fiscalizó, tenemos que ir a fiscalizar. El segundo caso es cuando vemos las alertas amarilla, roja, donde nos indica tenemos que ir a fiscalizar esa cooperativa. Y la tercera, por denuncias, ¿verdad? Vienen denuncias de socios, dice, ¿cuál es el proceso de las denuncias? Viene la denuncia, un socio presenta una denuncia, se le corre traslado a la cooperativa, tiene 5 días para responder el hecho denunciado, y si nosotros conforme a nuestro análisis vemos de que no coincide y corresponde a una fiscalización, entonces funciona esa denuncia, se va a hacer la fiscalización. Entonces, hay distintos estadios el momento en que nos vamos a fiscalizar una cooperativa. En esta parte un poco de la conversación, una pregunta quisiera hacerle, presidente. ¿Cuántas veces saltaron sospechas de lavado de dinero en las fiscalizaciones de INCOP y cuántas fueron trasladadas a la Fiscalía? Bueno, tenemos varios casos que se saltaron y fueron trasladadas, no sé si tenés, Luis, cuántas son las que hemos remitido a la Fiscalía de casos de sospecha de lavado de dinero. 3 casos antes de San Cristóbal. El primer caso que tuvimos fue el caso de la cooperativa Villamorra. Ya esa cooperativa fue intervenida en 2 ocasiones. Se intervino la primera vez, no se solucionó el problema, se tuvo que volver a intervenir y ahí encontramos tema de lavado de dinero por captación de ahorros. Eso se remitió a la Fiscalía y está siendo tramitado. También tenemos el caso de la cooperativa de Cámara de Senadores, que también fue remitida a la Fiscalía, que ya habíamos venido un tiempo atrás a aclarar esa situación. Y ahora tenemos el caso de San Cristóbal, que también ya fue remitido a la Fiscalía y estamos aguardando la designación de una unidad penal para que tramite la causa. Asimismo, remitimos también el informe a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero para que tomen las medidas administrativas que correspondan. En nuestro caso y en el caso de San Cristóbal, quiero aclarar que el INCOP dispuso la apertura de un sumario administrativo a los directivos y a los gerentes de la cooperativa de San Cristóbal, no solamente por tema de prevención del lavado de dinero, sino también por otras cuestiones. Encontramos aproximadamente en la comisión de 18 faltas y por esas faltas están siendo investigados actualmente los directivos, los que van desde el año 2017 hasta las autoridades que se encontraban al momento de la intervención. Asimismo también están, creo que son 11 gerentes los imputados por la comisión de estas faltas administrativas, que básicamente termina de 2 formas, o son sobreseídos o pueden ser inhabilitados para ocupar cargos de hasta 10 años en cooperativas del país si es que son encontrados culpables. Sí, el doctor, la primera cooperativa que dijo de Villamorra, que hubo el reporte, ¿de cuánto tiempo, de qué tiempo data ese reporte a la Fiscalía? Del 2020. Y hasta ahora no hay una. O sea, por lo menos en nuestra parte, como nosotros no somos parte del proceso, somos una autoridad que realiza la denuncia. Ya el impulso depende de la Fiscalía o en su caso de los socios que
hagan querellas eventuales para impulsar el procedimiento. A nosotros lo único que nos piden como autoridad es que aclaremos alguna duda, nos llaman a declarar eventualmente y hasta ahí. No somos parte misma del proceso. O sea, es una acción penal privada entonces. No, nosotros como autoridad tenemos la obligación de que cuando encontramos o presumimos que ocurrió un hecho punible, tenemos que denunciarla a las autoridades. Pero no somos parte, porque somos denunciantes. Las partes en el proceso penal son las víctimas y la fiscalía. En este caso nosotros no somos víctimas, somos detectores de un hecho presuntamente punible y lo denunciamos. Bueno, esta parte, para pasar después al informe con respecto a San Cristóbal, no sé si tienen alguna pregunta en esta parte general, no sé si algo más. Perfecto, entonces, presidente, le querría preguntar un poco y por favor si nos desarrolla en el contenido más sustantivo, vamos a decir, de la intervención a la cooperativa San Cristóbal, los detalles de esto, cuáles fueron las faltas detectadas, cuáles son los factores que a ustedes les hacen sospechar de lavado de dinero y por eso remiten a la fiscalía, qué hacen con esa documentación, etcétera. Y finalmente le digo que obra en su institución el pedido de remisión del informe completo, ¿verdad? Entonces, perfecto. Bueno, entonces le daría unos minutos, por favor, si puede exponernos un poco en qué consistió y qué se encontró en el tema de la cooperativa San Cristóbal. Bueno, voy a empezar por un trabajo que hemos, el año pasado, en el 2021, nosotros, conforme a nuestra alerta, justamente hemos detectado algunas señales dentro de la cooperativa San Cristóbal. Hemos pedido una reunión con la cooperativa en el cual le hemos mostrado todas las alertas que estábamos encontrando. Fue eso en julio del año pasado. Personalmente me acompañaron 4 técnicos, se le presentó y el plan de mejoramiento desde el punto de vista de los números financieros que estábamos nosotros detectando señales, ¿verdad? Hemos planificado la fiscalización de la cooperativa para finales de diciembre, luego creímos conveniente, dado las señales de los números, esperar cómo cerraba los números financieros la cooperativa y ir con una fiscalización ya en este primer trimestre de este año, ya con los datos y números cerrados de la cooperativa. Saltó todo el escenario en los últimos días de febrero y nosotros hemos hecho se ha tomado la decisión de fiscalizar la cooperativa. Se instaló la fiscalización inmediatamente, todo lo que ocurrió aquel 2 y 3 de marzo, se ha instalado la intervención de la cooperativa. El 3 de marzo se instaló la intervención de la cooperativa. Fueron designados 5 técnicos con el trabajo, primero porque los riesgos, esa primera parte de la cooperativa era lograr la estabilidad. Lo más importante era, como nosotros decimos, salvar la cooperativa, lograr una estabilidad financiera, la iliquidez, o sea, la cooperativa empezó a entrar en un proceso de iliquidez, no tener suficiente dinero como para hacer frente a la gran corrida de ahorristas que hubieron en ese momento. Se hizo todo el trabajo, duró un trabajo de 2 meses, donde lo principal era estabilizar la cooperativa, hacer que los socios confíen en el trabajo del INCOP que se estaba llevando, de los interventores, que hay que aclarar que el INCOP instala intervención y son los interventores, los administradores de la cooperativa. Se logró eso para finales de abril, ya digamos desde el punto de vista operativo empezó nuevamente a funcionar y a pesar de que hubo más de 110.000 millones de extracciones de ahorro en una entidad financiera en donde en cualquier entidad creo que en 3 meses te hagan esa extracción de 110.000 millones de guaraníes,
A pesar de eso, gracias a la solvencia patrimonial que tiene la cooperativa, los trabajos hechos por los interventores se logró estabilizar y en los últimos 3 meses nuevamente se concedió crédito por más de 30.000 millones de guaraníes. O sea, la cooperativa desde el punto de vista funcional está funcionando, se ha normalizado, digamos, ¿verdad? A partir de ese primer proceso se entra en lo segundo, que es la investigación de todos los hechos que ocurrieron allí. Y bueno, dentro de eso son varios los, como dijo acá este abogado, son 18 puntos que nosotros consideramos hechos graves por el cual se abrió el sumario y están siendo sumariados todos los miembros del Consejo, Junta de Vigilancia y los 11 gerentes de la cooperativa. Realmente este es el informe de lo que son casi 500 páginas. Resumir todo lo que se ha detectado y encontrado allí realmente nos va a llevar horas. Pero tengo acá un resumen así más detalle, digamos, síntesis de lo que encontramos allí. Desde el punto de vista como le dije, el tema principal era el tema de liquidez, donde la cooperativa entró en un proceso de iliquidez. Cuando hablamos del indicador de calidad de cartera, está con una morosidad de 27%, en este momento cuando entró la intervención estaba en 18% de morosidad. Toda esa morosidad está basada principalmente, ¿por qué subió de 18 a 27? Es justamente toda esa cartera de créditos concedidos de manera irregular, eso se venía haciendo un mecanismo de mantenerle como si fuera que está al día, pero la situación no es así. Entonces, cuando vino la intervención, todos esos créditos concedidos de manera irregular empezaron a caer. Y estamos hablando de volúmenes muy importantes. Entonces, eso hace que hoy se llegue a ese nivel de morosidad. A eso también hay que sumarle que casi 3 meses la cooperativa no concedió crédito. La morosidad se controla desde el punto de vista de concesión de crédito, recuperación, ¿verdad? Entonces, pero antes de pasar eso, ¿cuánto se considera una tasa de morosidad razonable, vamos a llamarle, dentro de lo que es el manejo financiero de la cooperativa? Para no pasar nomás y dejar después. Sí, muy importante. Nosotros tenemos un indicador del promedio de morosidad del sector. El promedio de morosidad del sector está en este momento en 8,3%. Se tolera 2 puntos sobre esa morosidad, digamos, vamos a un 10%, pasando, o sea, hay varios indicadores que nosotros, o sea, no indicadores, sino exigencia para las cooperativas. Si tiene hasta 2 puntos por encima, ya entra en alerta roja. Si va a 4 puntos por encima, tiene que hacer por encima de las previsiones, porque hay una escala de previsiones a partir de 60 días de atraso. Cuando supera el 12% de morosidad, hay que hacer una previsión genérica del 1% sobre toda la cartera. O sea, eso es ir ya porque se considera de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, a tu pregunta, el promedio es 8,3, digamos que hasta 10% puede todavía, a partir de ahí ya entran las alertas, ya entran en señales rojas, ¿verdad? En la parte de créditos se han analizado los legajos principalmente acá, el primer trabajo, todo aquellas, conforme a CEPRELAB, es lo que se dice personas políticamente expuestas. Entonces ahí se analiza todas las carteras, la carpeta de los créditos concedidos en eso, a los que están políticamente expuestas, al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia, a los gerentes, a todas las allegados, se empieza a trabajar en la cartera. Y ahí es donde hemos encontrado
créditos concedidos donde en algunos casos tiene los dictámenes de los oficiales de crédito, de la parte técnica en donde no recomendaban la concesión del crédito, el Consejo de Administración hizo caso omiso a eso, igual concedieron los créditos. Y hay créditos concedidos desde el 2016-17 que nunca fueron honrados. Sí, ¿Puedes citar alguno de esos casos, por favor? Dentro del informe, nuestro informe, ahí debo aclarar nosotros por una cuestión de seguridad, de garantizar también a las personas, dentro del informe están los números de socios, no se dan nombres. Dentro del informe están los números de socios y cómo está analizado y cuál es la situación de los créditos concedidos de esa manera, digamos, irregular, donde tenemos casos de crédito que fueron concedidos con 770% sobre el nivel de ingreso de un socio. O sea, lo máximo permitido conforme está en el orden del 30%, 40% de la capacidad de pago, sin embargo, esto es 700% por encima de la capacidad de pago, fueron concedidos créditos. Hay de 500, o sea, lo máximo creo que es 770, el más alto que tenemos, pero en ese orden está. Entonces, allí es la irregularidad, o sea, personas que no tienen capacidad de pago, que no justificaban absolutamente cómo va a pagar el dinero, igual se le dio sumas muy importantes. Buen día, queridos colegas diputados, colegas senadores. Bienvenido al presidente de la ICOP y a su delegación. Agradecido por su presencia aquí. Bueno, a mí me encantaría poder hacer una pregunta que desde hace rato vengo haciéndomela yo mismo. Escucho que los procesos de concesión de créditos pasan por un estudio del consejo directivo de la administración de cada cooperativa. En el Paraguay, el sistema de elección de una comisión vecinal utiliza el sistema DOM. El sistema de elección para cargos electivos plurinominales, concejales, diputados, senadores, todas las elecciones en el Paraguay utilizan el sistema DOM. ¿Por qué las cooperativas no utilizan el sistema DOM para la elección de sus autoridades? Hoy los presidentes de las cooperativas no son presidentes nada más, se convierten en dueños de las cooperativas, porque no existe un equipo contralor que haya ingresado a través del sistema DOM que pueda ser un contrapeso a la administración de la cooperativa. Yo pregunto eso, les pido al presidente de la ICOP, que está haciendo un gran trabajo que yo valoro, felicito, pero que nos acompañen, porque yo quiero presentar un proyecto de ley donde eso se pueda modificar y el sistema de cooperativas pueda tener también la elección a través de este sistema. Gracias, presidente. Buenos días, diputado. Ese es un tema largamente debatido y la ley 438, modificado por la ley 5501, dentro de la autonomía, la cooperativa, los socios pueden decidir qué sistema aplicar. Sistema DOM, sistema nominal. En primer lugar, la cooperativa es una empresa económica de carácter social. Y como empresa no se puede administrar por mayorías y minorías. Los administradores tienen la gran responsabilidad de administrar económicamente el dinero de los socios. Y las decisiones, para eso están en las cooperativas las juntas de vigilancia.
Y el caso puntual que nos tiene acá, caso San Cristóbal, creo que, y estoy convencido de que aunque tenía el sistema DON, así como ellos estaban llevando adelante la cooperativa, igual iba a estar, no garantizaba absolutamente nada de que esta cooperativa se iba a administrar mejor. Y cito por qué. En la cooperativa está el Consejo de Administración y hay 5 organismos de control. La Junta de Vigilancia, la Auditoría Interna, el oficial de cumplimiento que debe cuidar y hacer el debido proceso, la debida diligencia y reportar todos los hechos sospechosos, el comité de cumplimiento y la auditoría externa. Y a este último punto, lamentable, uno mira los últimos 5 años de las auditorías externas, empresas muy importantes que no vieron absolutamente nada de lo que ahí ocurrió. Entonces, cuando todo el proceso de control, la gente, los encargados que deben velar por el buen cumplimiento, todos están metidos en la misma bolsa, no hay sistema de elección que pueda garantizar que esa empresa se administre bien. Entonces, es un tema que va más allá. Cuando la corrupción está tan metida adentro y todos están involucrados, es imposible que un sistema de elección garantice que eso no ocurra. Entonces, son 5 organismos de control interno que no vieron nunca nada. Yo creo que… Perdón, yo quisiera nomás también un poco aclarar el tema del INCOP. Nos sentimos un poco afectados nosotros también en el caso de que cuando una cooperativa va mal, le culpa al INCOP por no controlar. Las informaciones que llegan al INCOP se consideran con carácter de declaración jurada. Entonces, las informaciones que nos llegan, y si no están bien puestas, nosotros solamente cuando vamos a la casa podemos determinar si está bien la información que remitieron. En el caso puntual de San Cristóbal, por ejemplo, si bien los números no estaban bien, por eso estaba como para ser fiscalizada, cuando fuimos a intervenir, se han revisado los legajos, así como comentó el presidente, los dirigentes de los principales, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, que son quienes deberían dar el ejemplo. Hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de que un miembro, un dirigente que expone como ingreso su dieta de 3 millones de guaraníes y el Consejo aprueba una línea de crédito de 800 millones. Las dietas son lo que se percibe solamente por sesiones asistidas. Entonces, ese tipo de cosas se ha encontrado, por dar un ejemplo, y después hay otros ejemplos, como estaba comentando el presidente, de sus ingresos que expone que 60 millones, le puede gastar 1.500 millones, imposible ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que le llevó un poco a desestabilizar a la cooperativa. Y su morosidad es muy alta porque tampoco se hacían los reclamos a quienes correspondían. Ese tipo de cosas fueron las que un poco descolocan a las cooperativas. Cuando los créditos se solicitan, hay un comité de crédito que analiza el crédito y expone su parecer. Eso se eleva al Consejo y el Consejo, en la mayoría de los casos, hace caso omiso de lo que el comité aconseja, ¿verdad? Así como también hay casos que hemos encontrado que el comité no opina ni expone nada referente al crédito que va a ser concedido. Entonces, esas son las falencias y eso únicamente uno cuando va en la casa puede verificar. Porque si ellos nos envían como los créditos están al día, para nosotros está bien. Entonces,
difícilmente podamos descubrir antes los problemas que hay, sino cuando las alertas suenan en caso que sea real la información que remite la cooperativa. Su morosidad pueden ellos colocar un 12% y uno cuando va descubre que no es 12, es 24, es 25 o es más. Porque cuando uno se va y revisa los tramos de créditos y uno, por ejemplo, en el tramos días de mora cero y uno agarra y revisa, el último pago fue en el 2013, imposible que esté en el tramo cero, por ejemplo. Ese tipo de casos, por ejemplo, habíamos encontrado en Villamorra, que estaba como créditos al día y el último pago es 2013, 2015. Entonces, esa información envían ellos y es como que el INCOP considera que esa cooperativa va bien y no amerita una fiscalización. Entonces, ese tipo de, solo quería dejar un poquito nomás nuestra defensa también, que no es siempre culpa del ente contralor. Hacemos lo posible de ir y llegar en la mayoría de las cooperativas. Somos pocos los funcionarios que podemos hacer ese rol también, entonces se nos hace un poco difícil la tarea. Bueno, gracias, directora. Yo creo que, a ver, en primer lugar, cuando hacemos una evaluación de este tipo, yo creo que podemos ponernos a la defensiva y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí el informe que me acaban de dar me parece tremendo, es decir, 5 instancias internas de fiscalización y no quiero usar el término que me viene a la cabeza, pero se pasaron por encima con todas estas 5 instancias de fiscalización. Y en segundo lugar, el INCOP quiere decir que no tiene una estrategia de rechequeo de lo que te pueda decir una cooperativa. Es decir, no hay herramienta para rechequear eso que te informa como declaración jurada, o todo, etcétera, una cooperativa. Y si tienen 500, ¿cuántas cooperativas hará? Conforme a los registros hay 650. ¿Cuánto? 650. 650 cooperativas, imagínense ustedes. O sea, es decir, si se va a esperar, y más todavía, habida cuenta más todavía las limitaciones en términos de recursos humanos, imagínense cuándo puede alcanzarle una revisión in situ, ¿verdad? Es casi imposible. Lo que sí es la herramienta, cómo se rechequea el informe que te otorga una cooperativa determinada. O sea, es decir, yo no puedo confiar solamente en la declaración de partes. Tengo que hacer un control cruzado con algo, con alguna herramienta, llámese inteligencia financiera, llámese subsecretaría de Estado de Tributación, llámese, es decir, cualquier herramienta de esa. Lo que a mí me queda claro es que tanto los mecanismos internos de fiscalización de las cooperativas y la limitación seria en el rechequeo de la información por parte del INCOP es un problema, es un problema. O sea, aquí entró dinero del narcotráfico, entró en esto. O sea, yo creo que hay que hablar con todas las letras. Entró dinero del narcotráfico en esto. O sea, esa es la vinculación que se está encontrando en las investigaciones. No estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de un delito grave, un delito conexo muy grave que se constituye en el tema del lavado de dinero. Una pregunta que quiero, o dos preguntas más que quiero hacer un poco. O sea, se habló del tema del otorgamiento de crédito, que creo que hay una información que vamos a profundizar después con el informe que nos… Pero hay otros aspectos, como por ejemplo la captación de recursos, y otros más que le pido por favor, presidente, que si puede extenderse un poco en el tema de captación y en otros aspectos más que llevan a la sospecha de riesgo de lavado de dinero. Sí, estaba hablando, comentando desde el punto de vista de la concesión de crédito y totalmente de acuerdo, senador, el tema de cómo se pudo canalizar. Y el otro tema es el tema de captación de ahorro, ¿verdad? O sea, y dentro del crédito, otra operación, el tema de descuento de cheque, donde acá hay varios grupos, digamos, y está el grupo que fue totalmente identificado, está todo dentro de nuestro informe, todos aquellos que están dentro de Ultranza Paraguay,
todo el clan Infram que operó y trabajó y ahí hubo depósitos de ahorro. Una misma persona giró varios cheques, o sea, socios presentaban descuento de cheque girado por un solo socio. Un girador que giraba los cheques, otro socio se iba y de este cheque voy a hacer descuento, y es de este girador. Otro, unos 7, 8, 9, X cantidad de socios presentaban siempre el cheque de este mismo girador, dentro de todo el esquema, hermano. Entonces ahí entra la violación de todo el procedimiento del servicio de descuento de cheque. Que eso se utilizó allí, el mecanismo dentro de los descuentos de cheque, y cheque llegado al momento, el cheque tiene orden de no pago, cheque cuenta cancelada, cheque denunciado como robado, o sea, todos los mecanismos de tal manera a que no se pueda efectivizar ese cheque. Y la cooperativa no hizo nada para ejecutar eso. Entonces se encuentra dentro de las carpetas todo eso. Eso es todo un esquema de cómo se utilizó para poder. El tema de los depósitos de ahorro, en donde el oficial de cumplimiento, el comité de cumplimiento, la auditoría interna, el oficial de cumplimiento tiene la obligación de hacer lo que es la diligencia debida en caso de sospecha de cuando alguien no da por declaración jurada el origen de los fondos. Eso no se hizo. Entonces, por eso es que todos los mecanismos de control fracasaron internamente, donde la debida diligencia al oficial de cumplimiento no es que reporta al INCOP, reporta a CEPRELAP. Debe reportar. Cuando entra, no, en el caso de lavado de dinero y la debida diligencia, el control es directamente el oficial de cumplimiento con CEPRELAP. Nosotros, nuestra función como supervisor es controlar si se cumple nomás con la debida diligencia. Pero no se cumplió con la debida diligencia, entonces todos esos hechos están ahí para nosotros, determina hechos sospechosos graves de lavado de dinero, que son todos los remitidos en este momento a CEPRELAP, para que ellos evalúen y tomen lo que está dentro de su rol, ¿verdad? Entonces, todo en esos servicios utilizados, tanto captación de ahorro, concesión de crédito, dentro de lo que es como un tipo de crédito, el descuento de cheque, pero ahí es donde más se evidenció, porque ¿qué es lo que nosotros decimos dentro de nuestro informe? Se implementó el servicio de descuento de cheque, está el reglamento, está el servicio, la cooperativa tiene 75,000 socios y solamente 70 socios accedieron a ese servicio. Entonces es como que un servicio así bien dirigido y solamente 70 es lo que accedieron a ese servicio. No sé si no estaba a disposición de los socios, a los socios no les interesaba, no sé cuál es el motivo por el cual para nosotros es muy llamativo que un servicio que brinda la cooperativa no esté, digamos así, de mayor cantidad de socios utilicen ese servicio. Sí. Presidente, ¿cómo? Entiendo que los sistemas de control absolutamente no funcionaron y se descuenta, hay descuento de cheque de cuentas canceladas. Eso ya pasa los límites, el colmo de los colmos, porque ninguna institución financiera, antes de revisar un cheque, lo que primero hace una institución financiera es remitir una solicitud del cliente, ¿verdad? ¿Y cómo es que se puede descontar un cheque con cuenta cancelada? No tengo la respuesta a eso, senador, lastimosamente. Por eso nosotros dentro del informe, lastimosamente todavía hasta hoy no tenemos retorno de la Fiscalía. Nosotros el lunes ya hemos presentado la denuncia a la Fiscalía, hasta hoy no tiene una carátula, no tenemos todavía retorno de la denuncia presentada a la Fiscalía, en donde nosotros somos, nuestro informe y todo eso es muy contundente, que amerita todo lo que está diciendo, porque ahí hay, o sea, estafa,
todo lo que uno puede considerar dentro de un delito que pueda estar ahí, en los hechos que nosotros estamos presentando, denunciando a la Fiscalía. Quiero nomás aquí hacer referencia un poco de préstamo con descuento de cheques de socios que forman parte de la investigación a ultranza PI, ¿verdad? O sea, indudablemente estamos hablando de, monto desembolsado 43.910.908.026 guaraníes en descuento de cheques solamente alrededor de las personas involucradas en el operativo a ultranza Paraguay. Creo que el dimensionamiento de esto aquí, creo que el senador Afara tiene mucho manejo del tema cooperativo, ¿verdad? Estimo que aquí hay responsabilidades penales graves, ¿verdad? O sea, creo que aquí, en realidad, yo creo que nos permite afirmar de que en realidad la cooperativa se convirtió en un brazo de una organización criminal. Esa es la conclusión sencilla que yo creo que podemos hacerlo, porque indudablemente aquí más allá del debate institucional que pueda haber, los incumplimientos por dificultades o por incapacidad o por negligencia del INCOP, el organismo regulador, etcétera, más allá de eso que son objeto de discusión, pero aquí indudablemente tenemos un hecho emblemático en el tema de las cooperativas y de la dimensión que pudiera tener. Imagínense, esto es de una cooperativa y hay 600 y algo de cooperativas. Es decir, la dimensión de esto no sabemos realmente. La dimensión de esto no sabemos. Yo no quiero generalizar y decir las cooperativas. Cada un hecho puntual que afecta a esto y nosotros, de hecho, a mí me gusta hacer autocrítica. Creo que para construir uno tiene que ser autocrítico, tiene que analizar y evaluar, bueno, en dónde fallamos nosotros para que en una cooperativa X ocurra esto, y entonces acá viene el compromiso grande de reforzar todos los mecanismos de control para que esto se pueda ir minimizando, evitar. Creo que el 100% es algo, el todo es muy difícil, pero por lo menos llegar a un 99% de decir, no. Dentro de los informes, los reportes que tenemos de todas las cooperativas, me atrevo a decir de que no es así como para decir generalizado. Hay muchas cooperativas que funcionan muy bien, o sea, hay muchas más cooperativas que funcionan muy bien, tratan de cumplir muy bien. Este caso de San Cristóbal a nosotros nos tiene que, porque hace un tiempo que dentro del mismo sistema San Cristóbal estaba bastante aislado. Entonces es algo que nos tiene que llamar la atención de qué es lo que está ocurriendo, y la autocrítica tenemos que hacer del momento de qué tenemos que, qué mecanismo, cómo dentro del mismo sistema buscar los mecanismos de protección para que este tipo de hechos no ocurra, no sea tan fácil que se lleve adelante en una cooperativa, ¿no? Presidente, yo provengo de cooperativas de producción, usted sabe, y las cooperativas de producción, aparte de tener no la cantidad de socios que tienen las cooperativas de ahorro y préstamos, que son las más grandes, las que están en el área de la capital, tienen un sistema que usted conoce. Yo no puedo acceder a un crédito superior a mi capital integrado. O sea, tengo un límite y me tengo que ceñir a eso, y antes de desembolsar un crédito hay un control. Acá lo que se evidencia es un total descontrol. O sea, pasa un poco lo que decía el diputado Ramírez, que una sola persona es prácticamente dueña de la cooperativa. O sea, reafirmo eso porque imagínense cómo se sentirán estos 73.000 socios que no accedieron nunca a esto, que su dinero llevaron a depositar en la cooperativa, en confianza. La cooperativa es mucha confianza, y usted conoce porque proviene del interior. Entonces yo creo que los sistemas de control prácticamente fueron nulos, y eso va a dar temor. Imagínense que hay más de
1.950.000 paraguayos que apuestan a la cooperativa. Y creo que un sistema extraordinario, sistema cooperativo, fomenta el desarrollo, hace a que la producción crezca, pero esto asusta, esto va a ahuyentar a mucha gente. Y esa es la parte que a mí me preocupa, porque esto evidencia totalmente el descontrol total. Una cuestión antes de opinar un poco sobre estos comentarios del senador Alfaro. Quería preguntar un poco si se hizo el cruzamiento con personas políticamente expuestas, porque hiciste referencia, presidente, de eso, ¿verdad? Es decir, hay personas políticamente expuestas, ya sé que no hay por nombre, está por número de socios, ¿verdad? Pero ¿se hizo el cruzamiento en este informe con respecto a las personas políticamente expuestas y o créditos otorgados de manera irregular, ¿verdad? O cheques, descuento de cheques, cualquiera de los procedimientos financieros que hizo se vincula a personas políticamente expuestas? ¿Y cuánto sería el monto de que estamos hablando? Sí. Dentro de este informe están las 70 personas que accedieron al producto descuento de cheques, y dentro de este están las personas políticamente expuestas. Acá en este otro apartado está solo los de ultranza, que estos mismos también están dentro de este, ¿sí? O sea, se hizo en todo el análisis, se hizo el cruzamiento, se está evidenciado dentro del informe de las personas políticamente expuestas que están dentro de eso, o sea, y lo que no, así que ese trabajo está todo dentro de este informe. Entonces, presidente, una pregunta en mi caso. Yo no sé si llegaron a acceder 2 meses antes del operativo Ultranza, cuando salió, creo que fue los primeros días de marzo, ¿verdad? En mi caso, que es ya de público conocimiento, yo estaba negociando con la cooperativa un pago. No sé, en el informe no está, o no sé si se llegó a acceder a esos documentos, porque mi caso ya es público. Entonces yo pregunto si se llegó a acceder a eso o no. Y que también yo llegué a pagar intereses, y dice 0. Pues en mi caso es público, yo hice un préstamo que honré los intereses de alguna forma, y también fui notificado judicialmente para presentarme en la cooperativa y pagar. dentro, a todo lo del informe, el reporte de los interventores, se ha accedido, o sea, a todas las carpetas. En el caso de usted, diputado, es un crédito ya, o sea, usted tiene tanto descuento de cheque como crédito. En algunos casos, según la información que tengo, algunos de descuento de cheque fueron cancelados, pero está el crédito en el cual en el 2017 se le concedió el crédito. En noviembre del 2020 se refinancia el crédito y hasta hoy ese crédito está en mora. No sé. En tu caso, en particular, la cooperativa utilizó esa resolución nuestra en donde le da la facultad a la cooperativa de poder hacer los descuentos de intereses moratorios, punitorios, esa en la renegociación del 2020, noviembre del 2020. Allí hay 5 casos muy ligados que se hicieron todas las refinanciaciones entre el 19 y 20 de noviembre del 2020. Y en ese caso, sí, la cooperativa aplicó nuestra resolución de hacer los descuentos de intereses moratorios y punitorios y una refinanciación del crédito. El informe es a cómo está el estado hoy día de ese crédito, que es lo que refleja en el informe. Bueno, yo creo que la pregunta es muy pertinente
Hay mucho por explicar en toda esta situación, ¿verdad? No sé si alguno de los colegas tienen otras preguntas más. Yo creo que, presidente, nosotros vamos a estudiar, vamos a leer este informe. Probablemente después le solicitemos de nuevo más información, ¿verdad? De tal manera a manejar. Le pediría si esto tiene en formato digital, de tal manera a poder compartir con mayor facilidad con los colegas aquí de la Comisión Bicameral, ¿verdad? Dado lo voluminoso que es el informe, tenemos preparado en CD, porque no, de repente a mí me pidió, no es posible, no es muy pesado, no es posible enviar por otros medios, sino en un CD, en donde en medio mandativo que pueda recibir esa cantidad de información, ¿verdad? Así que sin problema le vamos a hacer llegar eso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? No sé si los colegas… Creo que por el momento, presidente y acompañantes, no sé si quiere algunas palabras más para ir redondeando este… Sí. Sí. Disculpe, antes de sus palabras finales, presidente, sí, hay algunas preguntas que me quedaron pendientes que disculpen, no. Primero es si la cooperativa Capiatá fue intervenida, sigue en curso, si hubo intervención, ya finalizó esa intervención, cooperativa Capiatá, ¿verdad? Si hay resultados también como estos, ¿verdad?, en relación a la cooperativa Capiatá y si la misma se halla de alguna manera vinculado con el caso San Cristóbal. Esa es una pregunta, ¿verdad? Es decir, cooperativa Capiatá y la situación, vamos a decir eso. Y la otra pregunta que quería hacerle, y aquí los amigos funcionarios no me van a perdonar si no le hago la pregunta, ¿verdad?, es con respecto a la cooperativa aquí del Congreso, ¿verdad? ¿Cómo está la investigación sobre los funcionarios que fueron involucrados o presuntos responsables de la supuesta estafa o problemas que tuvo la cooperativa aquí del Congreso, ¿verdad? O de la Cámara de Senadores. Sí. El segundo es ¿cuáles fueron los parámetros sobre la resolución del INCOP sobre suspendidos y sobreseídos, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿por qué los afectados no pueden ser parte de la comisión liquidadora? Son tres preguntas un poco que cumplo en hacerle llegar, ¿verdad? Porque es una inquietud aquí de mucha gente que salió muy golpeada de esta situación de la cooperativa aquí. Entonces son dos preguntas bien diferenciadas, pero le agradecería y después sus palabras finales un poco para dar por concluida esta comparecencia. Bueno, en el caso de cooperativa Capiatá, en primer lugar la cooperativa no está intervenida. La cooperativa está en un proceso de fiscalización que arrancó con un proceso de fiscalización puntual, y para que se entienda un poco que nosotros tenemos dos tipos de fiscalizaciones. Por denuncias y hechos lo denominamos puntual y se fiscaliza los hechos puntuales y en este caso que afectaba a personas también diputados. No hay una relación entre Capiatá y San Cristóbal. Sí hemos encontrado de que dentro de las personas que están identificadas dentro del Ultranza PI se asociaron en la cooperativa allá entre el 2012, 2015, 2016, no accedieron a crédito y renunciaron. O sea, presentaron solicitudes, no se le dio el crédito y renunciaron. O sea, no realizaron operaciones con la cooperativa, los identificados dentro de este grupo o sea, ahí se cumplió el hecho de que, bueno, no eran sujetos de crédito, no se les concedió el crédito y en la mayoría renunciaron como socios. Entonces, es un caso donde puntualmente vimos nosotros que en la concesión de crédito al diputado es donde vimos ciertas debilidades por el volumen, cómo fue concedido, todo eso. A consecuencia de esto, ese informe también fue remitido para su análisis a CEPRELAB
y a consecuencia de lo hallado en las debilidades en la concesión de ese crédito, el Consejo, o sea, hemos determinado de hacer una fiscalización integral. A ver si no hay más casos de eso. Entonces, en ese proceso estamos, en donde ya se la fiscalización integral de la cooperativa Capiatá a partir de las debilidades detectadas en la concesión de crédito. Allí no hay operaciones de depósitos de ahorro, sino es una concesión de crédito en donde vimos nosotros de que el monto, son 10.000 millones de guaraníes que se le concedió el crédito a un socio, si bien está con garantía hipotecaria, se cumplió con todo eso, pero el nivel de riesgo y todo eso que hace que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una fiscalización integral de la cooperativa. En ese proceso estamos, senador. En el caso de la cooperativa de acá de la Cámara, le voy a pasar al asesor jurídico para que explique un poco la situación, porque sí existe el reclamo de que ex socios, digamos, socios de la cooperativa que quieren formar parte de la comisión y todo, entonces, todo el proceso. Sí, básicamente el proceso creo que preguntó el senador dos cuestiones. La primera que hace al sumario administrativo que instruyó el INCOP a raíz del informe de intervención que se realizó. En ese proceso, como le expliqué hace rato, nosotros vemos el grado de responsabilidad de las personas en base a los documentos y a los hechos que sucedían. Hay una persona que fue sobreseída porque no encontramos documentos así que plasmen directamente su responsabilidad, lo que no implica que no tenga una responsabilidad penal. Como le expliqué, nosotros tenemos una función administrativa y nuestra sanción es administrativa que va de 1 día hasta 10 años de inhabilitación para ocupar cargos directivos en las cooperativas. Como le digo, no encontramos un nexo directo entre el hecho y el hecho y la responsabilidad de las personas al momento. Fueron sancionados varios directivos que sí encontramos acta, encontramos documentos, encontramos cuestiones. Pero nosotros, como autoridad, y respetando siempre el principio de inocencia de las personas, si no tenemos un documento que respalde así tajantemente y que justifique la comisión del hecho, no le podemos sancionar. Como le dije, que no tenga sanción administrativa no quiere decir que penalmente no responda o no tenga responsabilidad por un hecho. Eso está en la Fiscalía. Habíamos, como le comenté hace rato, ya venido a una audiencia aquí para aclarar. Creo que había algo así como 5 causas que se iban a juntar para llevar un solo proceso y estamos abiertos para la Fiscalía para colaborar. En relación al otro punto del por qué no integraron socios la comisión liquidadora, es simplemente porque los socios no quisieron integrar. En la asamblea se propuso, a raíz del retiro de la autorización para operar, que significa que la cooperativa ya no va a seguir teniendo personería jurídica y va a subsistir al solo efecto de liquidar su patrimonio. Se les puso a consideración y ellos no quisieron formar parte. Con eso se levantó la asamblea. Se le aclaró varias veces que sería mejor de que ellos mismos elijan a 3 socios para que integren la comisión liquidadora y no fue así. Y procedimos, como dice la ley, a conformar con las confederaciones más el funcionario designado, así como dice la ley. Otra cosita antes de cerrar por el tema de San Cristóbal. Quiero aclarar también de que el proceso sumarial ya está siendo llevado adelante. Las autoridades están suspendidas para el ejercicio del cargo eventualmente mientras que subsista el sumario. Y aquí viene otro punto. Nosotros tuvimos la intención y la voluntad de terminar la asamblea ese día y entregar a las autoridades que la cooperativa designe en ese momento. ¿Qué pasó? Hubo un recurso, una acción judicial presentada en la justicia electoral por un socio que obtuvo una medida cautelar, a mi criterio y desde mi punto de vista, y creo que es el punto de vista institucional, en forma irregular. Este socio paró la parte electiva y nosotros estamos siguiendo todavía con la intervención porque no podemos dejar acéfala a la cooperativa. Y ahora desconocemos qué tiempo va a llevar eso para solucionar. Y básicamente el problema es, al socio se le impidió ser candidato
por el hecho de que incumplió el estatuto social. El estatuto dice, un socio para ser candidato a miembro del Consejo de Administración tiene que no registrar una morosidad de más de 60 días. El socio tenía más de 60 días y el órgano electoral le rechazó la candidatura. Se fue a la justicia electoral y consiguió una medida cautelar y a causa de eso no estamos pudiendo entregar la administración de la cooperativa a los socios que sean electos en ese momento. Ese es el principal problema que tenemos ahora y que no sabemos en qué momento se va a dejar de... nos van a habilitar para hacer la asamblea y que los socios elijan a la autoridad que ellos quieran. Bueno, Sí. Bueno, no quiero desaprovechar esta oportunidad, senador y senadores. Como dije hace rato, a mí me gusta ser autocrítico, reconocer las debilidades que tenemos y a partir de ahí buscar ver todos los mecanismos para que el INCOP tenga esa fortaleza y pueda cumplir con su rol. Usted mencionó y dijo los mecanismos de ver si lo que nos reportan es correcto. La debilidad más grande que tenemos nosotros en INCOP es el punto de vista tecnológico. Lastimosamente, en los 18 años anteriores que me precedieron, muy poco se invirtió en tecnología, muy poco se invirtió desde el punto de vista de tener las herramientas, la fortaleza en poder reaccionar y ser mucho más reactivo que proactivo. Es fundamental que el INCOP tenga una robustez tecnológica a niveles que tenga hoy día Superintendencia de Banco. Para eso requiere inversión. Es la primera vez en donde, bueno, voy a corregir, en un proceso de apoyo con un crédito del BID en el 2008, fue la única vez en donde vino un recurso de $1 millón para inversión tecnológica. Y sabemos que una entidad así como la INCOP, con una sola inversión de $1 millón y con eso para vivir de por siempre, no es posible. Nosotros ahora es la primera vez que presentamos un proyecto con recursos propios, Fuente 30, al equipo económico. Hace 22 días, menos un mes, nos aprobaron esa inversión que en este año supera un poco más de 4.500 millones de guaraníes y una proyección apenas, lastimosamente no pudimos nosotros incluir dentro de nuestro propio presupuesto para que esté ya incorporado dentro del presupuesto el año que viene esa inversión de lo que tenemos. Entonces, si así como es aprobado el presupuesto, vamos a tener que en marzo nuevamente pedir una ampliación que va alrededor de $1,5 millones, que tenemos los recursos, falta incluir dentro de los presupuestos, o sea, son recursos propios. Entonces, queremos invertir entre de lo que va del año, más el año que viene, alrededor de 1.800, casi $2 millones en tecnología. Y tener las herramientas para hacer. Uno de los motivos por el cual yo soy del mundo privado, el senador Juan Afara me conoce muy bien, soy del sector de cooperativa de producción. Me animó a mí a luchar y venir y entrar en el INCOP, ser presidente del INCOP, porque justamente veía las debilidades que tiene. Y estoy hace 2 años y estamos haciendo el esfuerzo al máximo. A mí me decían, senador, te vas a recibir las presiones políticas, no vas a poder hacer tu trabajo, eso depende de uno. Y hoy debo decir que yo no recibo presiones políticas de nadie. Y no voy a permitir tampoco que me presionen políticamente para hacer mi trabajo. Así debe ser. El INCOP debe ser profesional, debe hacer las decisiones del INCOP. Siempre va a haber uno que va a estar contento y otro que va a estar enojado y va a reaccionar contra él. Pero toda vez que la decisión y el trabajo que nosotros hacemos es correcto, vamos a defender, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí les pido todo el apoyo desde el punto de vista de recursos para poder fortalecer el INCOP, arrancando desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, herramientas que nos den esa capacidad para reaccionar rápidamente ante hechos
que puedan dar dentro de la cooperativa, y desde el punto de vista de recursos humanos, capacidades del recurso humano, todo, y tener ese profesionalismo y esté totalmente independiente a cualquier presión política o lo que sea, como una entidad de regulación y de control. Aclaro, yo no recibo ninguna, me dejaron trabajar. Las veces que vine a senadores, vine a diputados a pedir apoyo, me dieron el apoyo. Y una vez más le digo, es una entidad demasiado importante para todo el sistema. Escuchamos de que dice, vamos a tener tiene que ir bajo superintendencia de banco o bajo Banco Central. ¿Acaso el ir bajo Banco Central no va a implicar recursos económicos para la creación? Entonces, si no se da los recursos, es muy difícil tener la fortaleza que requiere. Entonces, eso quería manifestar. Estamos en ese proceso. Creo que por primera vez se está haciendo realmente un trabajo profesional en el caso de San Cristóbal. Se puede cometer errores. Es muy grande esa cooperativa, pero en un 99% es un trabajo profesional hecho con absoluta independencia. Gracias, senador. Bueno, muchas gracias, don Pedro Loblén y sus acompañantes, ¿verdad? A la gente de INCOP. Y bueno, vamos a estar seguramente preguntando algunas cosas más, sea por pedidos de informes o sea si eventualmente necesitamos comparecencia, citarlo de nuevo. Muchas gracias, ¿sí? Y vamos a darnos un minuto hasta recibirle a la gente un poco de la cooperativa Capiatá, ¿sí? Disculpas a las personas de la cooperativa Capiatá, ¿verdad? Les pedimos francamente disculpas, nos extendimos por demás con la gente de INCOP. Y tuvimos otros retrasos también por problemas de colegas de la comisión. Entonces, con las disculpas debidas, les agradecemos su presencia en este lugar, ¿verdad? Y seguimos entonces, ¿verdad? Las comisiones bicamerales de investigación hacen referencia a cuestiones de interés público o investigación a los pares parlamentarios. Con ese artículo constitucional y con la ley reglamentaria respectiva se constituyó esto en términos de el tema de establecer un poco una visión, un informe sobre el lavado de dinero y los delitos conexos que eso acompañan, ¿verdad? Hemos visto herramientas de tipo casa de cambio, no generalizamos, vuelvo a reiterar eso, no generalizamos, pero hemos visto cómo casas de cambio, algunos bancos, algunas financieras y ahora estamos viendo cooperativas, ¿verdad?, que fueron herramientas o instrumentos para lavar dinero o cuando menos existe la sospecha sumamente fundada, ya entre ellas argumentada por la gente de INCOP, por ejemplo en el caso de San Cristóbal, ¿verdad? También a la cooperativa Capiatá los invitamos porque dentro del contexto de unas investigaciones, ¿verdad?, han saltado operaciones de determinadas personas vinculadas a estas operaciones operando con la cooperativa. Entonces lo que queremos escuchar un poco de parte de ustedes, en primer lugar, salvo que los colegas tengan otra cuestión, en primer lugar un poco la descripción un poco de esta situación. La cooperativa, cómo ha funcionado en términos de análisis de riesgo, del debido cumplimiento, cómo es su sistema interno de revisión de cada una de las carteras de créditos, de la captación de recursos, etcétera. Y en segundo lugar, después entramos entonces en particular a estos casos que hacen referencia a las personas estas investigadas dentro del contexto de las investigaciones criminales, esto que tienen vínculos, vamos a decir, con esta investigación y que de una u otra manera saltaron sus nombres vinculados a la cooperativa, ¿verdad? Adelante, por favor. Disculpe su nombre, por favor, no tengo a mano el nombre de… el presidente, el ingeniero César Luis Rivas Ovelar, ¿sí? Bienvenido y gracias y disculpe, ¿verdad? Y lo acompaña el licenciado Víctor Heineken, ¿verdad? Sí, bueno, adelante. Buenos días, senador, diputado. Realmente complacido porque yo creo que esta es una instancia para aclarar situaciones.
para aclarar situaciones. Lo que querría es invertir un poco el orden. Quisiera yo comenzar a hablar. ¿Funciona? Sí. Hablar con las personas esas que estábamos conversando, ¿verdad? Las vinculadas, los famosos, el clan famoso Infran que se dice, ¿verdad? Y después el gerente vería todo lo que es el sistema de concesión de préstamos, el sistema, la Junta de Vigilancia, el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos ya recibido, queridos compañeros, habíamos recibido solicitud de informes de CEPELAT y del INCOP, a quienes nosotros ya le habíamos enviado. Y nosotros acá también estamos dejando totalmente todo lo que es el informe que habíamos presentado, ¿verdad? CEPELAT, INCOP, inclusive a la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar a describir esos socios, que es importante saber que nosotros somos una cooperativa que tiene su sucursal en Saltos del Guairá, en Curuguatí, Saltos del Guairá, Itacorubí del Rosario, esa zona, ¿sí? Entonces, quiero comenzar a describir lo que nos habían solicitado. El informe sobre una señora que se llama Liz Fabiola Taboada Gamarra, que no realizó ninguna operación con la cooperativa. Con el señor José Alberto y Fran Galeano, no registra operaciones vigentes. Yolanda y Fran Galeano, no realizó ninguna operación con la cooperativa. Conrado Ramón Villar, se le excluyó en el año 2011, ¿sí? Y el señor Luis Fernando Cebriano González, que tiene un depósito de caja de ahorros a plazo fijo de 120 millones de guaraníes de su cónyuge, respaldado mediante un CDA de la financiera El Comercio. Esas son las personas que a nosotros nos habían solicitado informe, ¿verdad? Entonces, yo le quiero pasar al gerente para que pueda describir todo lo que es el sistema de concesión de créditos, todo lo que es Junta de Vigilancia, oficial de cumplimiento. Muy buenos días, señor presidente, senadores. Bueno, quiero explicar un poquito cómo es nuestro sistema de concesión de créditos. Disculpe, sí, señor. Antes de pasar esto ya, vamos, Muy bien, hagamos, adelante, le entonces escucho, ya que se invirtió la situación, no hay problema. Sí, vamos, cómo no. Entonces a lo concreto. ¿Cómo se vincula, cómo queda vinculada entonces la situación de la cooperativa y cuál es la vinculación con este proceso de investigación, presidente, antes de pasar a este tema? ¿Verdad? ¿Cómo se vincula y qué responde usted a esa vinculación que fue, vamos a decir, públicamente expuesta, ¿verdad? Sí, se solicitó, senador, el informe, si eran socios de la cooperativa y si habían realizado algún tipo de operaciones. Y este es el informe que nosotros inclusive ya, reitero, habíamos enviado a las instancias. Porque Curuguatí, es importante aclarar, Curuguatí es una de nuestras agencias, si vamos a hablar de rendimiento, es una de nuestras mejores sucursales. Yo creo que inclusive tenemos nuestra sucursal en Saltos del Guairá, pero eso influye mucho lo que es el comercio con el Brasil. En cambio, Curuguatí hay más gente productora, entonces tiene mejor rendimiento. Y también igual a la de Itacurubí del Rosario, que tiene muy buen rendimiento. Si vamos a hablar por sucursal, una de las mejores que tenemos. Ya, la siguiente pregunta entonces es la siguiente. ¿El diputado Erico Galeano es miembro de la cooperativa o lo fue en algún momento? Socio de la cooperativa nunca fue miembro no fue de la nunca. cooperativa. Perfecto. ¿Realizó préstamos Erico Galeano de la cooperativa? Sí. Sin ser socio entonces. No, socio es. Ah, socio Dirigente es, no. me dice usted. Socio ya, sí. Ya. Dirigente no. Sí. Ya, perfecto. pero ¿Usted puede detallarnos los préstamos que ha hecho el diputado Erico Galeano? Sí, aquí te va a pasar. Es socio desde el 2008. Muy buenos días nuevamente, señor presidente, senadores. Quería aclarar un poquito
usted hizo una consulta de cómo se inmiscuyeron estas personas dentro de lo que es todo esto, ¿verdad? Todas estas personas nombradas por el señor presidente ya son socios algunos excluidos y ya hace mucho tiempo socios. Liz Fabiola Taboada es la última que se asoció en el 2021, el señor Alberto Infran en el 2012, Yolanda Ignacia Infran en el 2017, Conrado Ramón Infran en el 2008, Luis Seoriano González no es socio, su cónyuge entró en el 2013, Erico Galeano ingresó en el 2008 y hasta ahí, ¿verdad? Contestando su pregunta, el señor Erico Galeano en total desde el 2008 ha hecho con la cooperativa 22 créditos, ¿sí? 22 créditos. Estos créditos comenzaron cuando él se asoció en el 2008 y hasta el 2017 hizo un total de 9 créditos. Y desde ahí sí tenemos el relatorio de los últimos 5 años de todos los socios, de todos los créditos que hizo. Desde el 2017 hasta la fecha hizo en total 15 créditos. Es un socio que constantemente hizo créditos con nosotros, ¿sí? Utilizando el servicio de microfinanzas en su momento. Y esa es la cantidad de créditos que hizo, señor. No es un socio, no es un socio que comenzó a trabajar hace poco, sino como lo indiqué, desde el 2008 trabaja con la cooperativa. Es cierto que estamos hablando de una suma de más o menos 40.000 millones de guaraníes en concepto de préstamo en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, en realidad, si vamos a ir a lo nominativo, es así, pero la cooperativa concede créditos a sus socios y cuando usted como socio haya pagado el 50%, tiene derecho a retirar otra vez un crédito. Es decir, que esos 40.000 millones en nominativo se reducen aproximadamente a 16.000 millones nomás, que él llevó como socio, como crédito realmente. Al poder cancelar el 50%, entonces se reduce prácticamente a la mitad. Yo saco 3.000, cuando pagué 1.500, vuelvo a sacar 3.000 y se cancela aquel 1.500. Es así como opera la mayoría de los socios en la mayoría de las cooperativas, señor senador. Él, señor presidente, él y otros socios saldaban sus cuentas así, porque son cuentas multimillonarias, en montos muy importantes. No solo el diputado Erico Galeano, él y otros más saldaban rápidamente en un solo mes, porque tenemos unas listas donde hay, vamos a decir, ¿cómo se llama eso? Pagos, ¿verdad? Pagos adelantados, significativos, ¿verdad? En periodos de tiempo muy cortos, a pesar de que los tiempos otorgados para el crédito eran mucho más significativos, ¿verdad? Esto es regular, llama la atención. ¿Hay irregularidad con respecto a esto o sería un indicio eventual que pone en alerta al riesgo de lavado de dinero? Normalmente hay poca gente que hace ese tipo de… los préstamos, estaba mirando, los préstamos de Erico eran a un mes, 2 meses, había préstamos que había con más plazos, ¿verdad? Pero normalmente eran plazos cortos, ¿verdad? Que entonces él pagaba un porcentaje y sacaba más. Ponerle que sea su préstamo 4, pagaba 2 y sacaba. Por eso te estaba diciendo, era en nominal, era casi 16. 16. En total. Hay algunos créditos que llamaron la atención, que eran préstamos hipotecarios de la cooperativa otorgados contra hipoteca del Club Deportivo Capiatá. Así mismo. ¿Cómo es posible eso? Porque según documentos que fueron publicados incluso, el Club Deportivo de Capiatá no era propiedad del diputado. Tengo entendido, yo estoy ahí no te puedo decir jurídicamente, pero tengo entendido de que la cancha del Deportivo Capiatá es propiedad de Erico Galeano. El estadio. Dígame, ¿cuál
¿cuáles son los vínculos con algunos dirigentes de la cooperativa en términos de, si conoce, ¿verdad?, con el señor Pablo Peña, si así fuera, ¿verdad? Y si podría citar estos vínculos de la cooperativa con el Deportivo Capiatá, con el diputado Erico Galeano, con el señor Marcet o cualquier otra persona que haya estado vinculado con estas investigaciones a ultranza y otras más. Sí, a Pablo Peña sí era dirigente de la cooperativa. Erico Galeano es un conocido, Capiatá es un pueblo chico, conocido de todo del pueblo, es Erico. El Marcel yo ni le he visto jugar realmente porque tengo entendido que ya estando en la primera, en ascenso jugaba, yo nunca le he visto jugar, ni le he visto jugar a ese señor. Ya, perfecto. ¿Cuáles son los mecanismos entonces de que nosotros podemos pensar hoy que en la cooperativa Capiatá existen para el debido cumplimiento y los análisis de riesgo con respecto al lavado de dinero en la cooperativa? Sí. Bueno, la cooperativa Capiatá tiene su respectivo reglamento de crédito, el cual se basa directamente para conceder un crédito en dos cosas. Primero, condicio sine qua non, capacidad de pago. Si no tiene capacidad de pago, pues no puede llevar. Si no tiene capacidad de pago para llevar la cuota, no hay crédito. Y la garantía que tiene que ser hasta satisfacción del reglamento. Esa garantía puede ser a sola firma, puede ser con garantía de una empresa constituida, de la cual se solicitan siempre todos sus documentos legales, ¿sí?, desde los documentos jurídicos hasta los documentos económicos. Y los créditos que se han concedido en la cooperativa, todos están respaldados por los dos elementos que le he manifestado, señor. Por eso es que cuando nosotros en la cooperativa damos un crédito, si no tiene capacidad de pago demostrada con los documentos que tiene que presentar la Subsecretaría de Tributación, que son los que muestran el ingreso de una persona, entonces no hay crédito. No podemos decir nosotros que en la cooperativa Capiatá no tenemos caso, de hecho en la cooperativa Capiatá que no se ha dado un crédito que no tenga respaldado su ingreso a nivel tributario. El caso en por el que acabamos de hablar, siempre ha presentado los documentos presentados a la Subsecretaría de Tributación, donde por una fórmula matemática de cualquier entidad financiera que tiene por lo menos un 20% de excedente de utilidad, y con eso cubre el crédito que va a llevar. Todos fueron hechos los créditos, los análisis en ese sentido y concedidos con la debida capacidad de pago. O sea que podríamos concluir un poco para ir terminando esto, ¿verdad? Sí, señor. Podríamos concluir que desde el punto de vista del análisis de riesgo y del debido cumplimiento, ustedes consideran que han sido salvadas todas las obligaciones normativas y financieras correspondientes y que fueron otorgadas en su justa medida. Asimismo, señor senador, con la debida capacidad de pago demostrada con documentos dentro que tienen total validez jurídica, legal y tributaria en nuestro país. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Pachi? ¿No? ¿Alguna pregunta más? No, yo gracias. Les agradecemos mucho, presidente, acompañante, sí, y cualquier cosa vamos a estar solicitando informes y eventualmente incluso pedirle de nuevo su comparecencia si fuera necesario. Muchas gracias por asistir a la comparecencia. Señor senador, bueno, y comisión.